Buenos días, hoy es jueves 20 de junio del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El invitado de hoy es el economista Alberto Acosta, analista de temas políticos, económicos, sociales. Economista, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Los ecuatorianos estamos viviendo momentos sumamente complicados, complejos, difíciles en todo sentido, en lo económico, en lo social. El tema de la delincuencia es imparable en el país. Parece que no hay ya finalmente una pequeña luz al final del túnel. Pero, economista, le quiero empezar preguntando sobre este tema de la destrucción, de la depredación de la naturaleza en diferentes sectores de nuestro querido país. En el oriente ecuatoriano vemos las imágenes, las denuncias, los videos, las fotografías de una destrucción imparable. Destruyen todo lo que encuentran a su paso, sea minería pequeña, sea legal, sea ilegal. ¿Cuál es su lectura, economista? Buenos días. Muy buenos días. Empecemos por reconocer que nuestro país está bendecido por la naturaleza. Es un país relativamente pequeño en términos de extensión, pero es un país que tiene un enorme potencial en la diversidad, tanto de su naturaleza como de su cultura o de sus culturas. Tenemos una enorme biodiversidad y una diversidad cultural impresionante. Y lamentablemente, como sociedad, no hemos sido capaces para entender que cualquier proceso que tienda a mejorar las condiciones de vida de la población tiene que partir no solo respetando esa enorme diversidad, tanto de naturaleza como de culturas, de sociedad, sino potenciándolas. Y creo que este es un asunto que viene ya desde hace mucho tiempo atrás, pero que en los últimos años se ha agudizado de una manera realmente preocupante, angustiosa, diría yo. Porque Espantosa, estamos, espantosa. sin lugar a dudas, Jaime, esto es espantoso, intolerable, ¿ya? Podemos seguir dando todos los calificativos, pero lo que me preocupa a mí es que no se ve una luz que nos diga, vamos a Pero, suspender esto, vamos a cambiar, nos vamos a enrumbar de otra manera. Y por el contrario, desde el gobierno central, como lo hicieron los gobiernos anteriores, se sigue planteando como una de las grandes soluciones a los problemas económicos y sociales, una mayor destrucción de la naturaleza. ¿Cómo es eso? Abrir la puerta a la minería, pequeña, mediana, gran escala, sea legal o ilegal, es abrir la puerta de forma consciente a la destrucción de la naturaleza y a la afectación de las comunidades. En eso creo que debemos estar conscientes y muy claros. Si el petróleo ocasionó tremendos estragos, sobre todo en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, la minería va a ocasionar peores estragos, porque son procesos extractivistas tremendamente depredadores de naturaleza y de comunidades. Creer que puede haber una minería sustentable o sostenible es realmente creer que somos ingenuos. Yo algunas veces he sostenido esto, Jaime, que dicen que puede haber una minería responsable y sustentable. Eso es como creer que ya Drácula se volvió vegetariano y le podemos encargar el cuidado del banco de sangre. Eso no va a funcionar bueno, y no va a. el gobierno llama desarrollo, ¿no? Bueno, el gobierno y gran parte de la sociedad creen que ese es el camino para el desarrollo, cuando como país deberíamos hacer un momento de pausa, un domingo de pausa y reflexionar sobre cómo ha sido nuestra historia, ¿ya? Ecuador ha sido lo que podríamos decir un país producto, país cacautero, país bananero, país floricultor, país camaronero, país atunero, país petrolero y ahora creemos que siendo país minero vamos a resolver nuestros problemas. Es más, tuvimos en el cacao y en el banano el principal rubro de exportación a nivel mundial. Fuimos el principal productor y exportador tanto de cacao como de banano a nivel mundial y no resolvimos los problemas de la sociedad. No alcanzamos este fantasma que es el desarrollo. Para mí es un fantasma, un espejismo.
Y entonces ahora queremos hacer más de lo mismo. Se ha repetido tantas veces el más de lo mismo, con una creciente afectación a la sociedad, a las comunidades en particular y a la naturaleza, que ya no es más de lo mismo, es más de lo peor. Y entonces ahí tenemos un problema clave y fundamental. ¿Cuándo vamos a avisorar un Ecuador que sea un país, no producto, sino un país inteligencia? Y entonces hay que comenzar a trabajar en algunas líneas para ir construyendo esa nueva opción de vida digna para seres humanos y seres no humanos. Y, por ejemplo, no es una cuestión de que de la noche a la mañana con un nuevo gobernante ya se ha resuelto el problema o se va a resolver el problema. No, requiere tiempo, requiere una estrategia de corto, de mediano y largo plazo. Pero lo que se tiene que hacer es no seguir abriendo la puerta a espacios, a actividades eminentemente destructoras. Algunas se les abre la puerta diciendo que van a traer el desarrollo, y me remito yo a la mega minería. Ujú. Veamos lo que está sucediendo en la cordillera del Cóndor con el proyecto Mirador, una tremenda destrucción ambiental. Las afectaciones que se han producido ahí son brutales, espantosas, ¿ya? Se han desaparecido montañas enteras y se comienzan a construir las relaveras, o sea, estas diques de cola o estas piscinas donde quedan los desechos, ¿ya? Excelente. Y quedan Donde queda la después muerte. las escombreras donde quedan todos los residuos sólidos, Claro. ¿ya? Y esos son gigantescos. Hasta rato no tengo la idea, la cifra en la cabeza. Lo que va a quedar cuando se termine, no, vamos a hacer una aclaración. Lo que si se mantenía la tasa de extracción de mineral, de la mena, que es el mineral, con el resto de material de 60.000 toneladas al día, ¿ya? Iba a quedar algo así como 5 panecillos en las escombreras. Los materiales son como 5 panecillos, ¿ya? Y en las relaveras, 2 relaveras, un volumen equivalente a 3 lagos San Pablos, que eso va a quedar cuando la mina extraía 60.000 toneladas al día. Ahora la mina ya tiene autorización para extraer 140.000 toneladas al día. La demanda de agua cuando se extraían solo 60.000 toneladas al día era de 21 millones de litros cúbicos al día, más que lo que consume la ciudad de Ibarra, ¿ya? Ahora van a ser 140.000. Extrapolen las cifras. Vean cuántos lagos San Pablos van a quedar ahí en las relaveras, cuántas montañas de escombros sólidos van a quedar en las escombreras, y eso no solo nos va a afectar mientras se está explotando el mineral, 20 años, 28, 30 años, ¿ya? Sino después, ¿quién va a cuidar eso? ¿Quién tiene que cuidar eso? ¿Va a cuidar la mina, la empresa minera? No, si ya se ha ido. Seguramente se va pocos años antes de que se acabe la concesión, cuando sabe que le tocaría asumir parte de la reparación y de la restauración. Y nos dejará el problema. Esos proyectos luego generan dificultades por cientos de años, Jaime. El hecho de sacar el material que está inerte en el subsuelo, porque el cobre, el oro, la plata no está en lingotes, está difuminado. Ya esos minerales están difuminados. Por una tonelada de material salen 6 gramos de cobre, 1 gramo de oro y cosas así son la calidad del mineral, ¿ya? Y entonces ese material en contacto con el agua y el aire provoca lo que se conoce como el drenaje ácido de mina, ¿ya? ¿Quién va a cuidar eso? ¿Cómo vamos a impedir que se produzca algún deslave grave? No son accidentes, son hechos provocados por esta brutalidad de extracciones masivas y además con tecnologías no convenientes. En el caso de Mirador, que es el ejemplo que le tenemos este rato a la mano, hay un ingeniero prominero, ingeniero geólogo, que no está en contra de la minería, Steve Emmerman, norteamericano, que hizo un estudio de la tecnología que está empleando la empresa minera china en la cordillera del Cóndor en el proyecto Mirador. Y la pregunta que se hace es, no si va a haber o no un derrame, sino cuándo va a haber la ruptura del dique de cola, que se tiene que romper, dice, porque la tecnología es muy mala. A consecuencia del estudio de este señor, incrementaron el dique de cola, o sea, la represa, la pared que sostiene, es la más alta de todo el mundo.
Cuando eso después de algunos años, ya está lleno de desechos tóxicos, es como un cóctel Claro, tóxico claro. brutal, algún día se reviente, la contaminación puede llegar a 1.600 kilómetros de distancia, o sea que va a integrarse en el Brasil. Claro. Yo entonces me hago estas reflexiones a partir de estos ejemplos concretos y me pregunto por qué seguimos impulsando este tipo de actividades. Se abre la puerta, por ejemplo, en la provincia del Cotopaxi y se quieren poner en el cantón Sichos el proyecto este Palo Quemado y Las Pampas, un proyecto minero, atropellando a las comunidades. Y les están persiguiendo, economista. Les Le están persiguen a criminalizando, la le están gente que criminalizando. defiende la naturaleza, les están criminalizando, haciendo juicios, Lo llevándolos a la mismo cárcel. sucede en la provincia de Imbabura. Se quiere imponer el proyecto Cascabel y el proyecto Yurimaguas. Y no nos vayamos tan lejos, en la provincia de La Suay. No se quiere respetar la consulta popular del Girón de marzo del año 2019 para que entre la empresa minera a la explotación del páramo y se buscan una serie de argumentos falaces y no solo se va a afectar el páramo, la naturaleza, la democracia, el respeto al voto popular, sino que se va a afectar la institucionalidad de las consultas populares, porque después cualquier empresa aliada con cualquier gobierno puede comenzar a atropellar. Y eso estamos hablando, Jaime, que vamos muy lento y vamos a ir hablando de esto que me parece fundamental, de la minería considerada legal, que no es legal, porque no hay un solo proyecto minero legal que haya cumplido con la Constitución, el mandato minero de abril del año 2008 y la ley de minería. Ninguno. No se han hecho adecuadamente las consultas previas, libres e informadas en el caso de los pueblos indígenas. No hay la consulta ambiental en el caso del resto de las comunidades. No son consultas claras porque lo que ha hecho son socializaciones que no es consulta. Y ningún proyecto minero le garantiza al Estado la mitad de los beneficios de las ganancias, más de la mitad de los beneficios de las ganancias, como establece la Constitución. El caso de la consulta previa, libre e informada, si alguien quiere informarse, revise la Constitución, artículo 57, numeral 7. El caso de la consulta ambiental, que es para el resto de la sociedad, artículo 398. Y en el caso de las utilidades para el Estado que tienen que ser superiores a las que recibe la empresa minera, revisen el artículo 408. Ninguno cumple con la Ninguno cumple. Constitución. Ujú. Ahora, hablemos rápidamente de la minería ilegal, porque hay gente que dice que quien está en contra de la minería legal está favoreciendo la minería ilegal. Por favor, basta de falacias. Hablemos las cosas claras. Si hay minería ilegal y se sabe dónde está, Jaime, ¿por qué no se la combate? Claro. Si el Estado, el gobierno, la fiscalía, la policía, el ejército conoce dónde hay minería ilegal que está afectando el territorio nacional y a las comunidades, ¿por qué no la combaten? Y conocen, No la combaten, economista, porque hay porque complicidad. porque es un gran negocio y las Pues, autoridades reciben su diezmo y permiten que siga la depredación, la explotación. Entonces, entonces aquí la pregunta es muy clara. ¿Por qué no se combate la minería ilegal si sabe dónde está? Y sabemos desde tiempo atrás, en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, que se expidió a fines del año 2020, en la página 108, creo que hasta la 113, están georreferenciadamente ubicados los lugares donde hay minería ilegal, provincia por provincia, cantón por cantón, parroquia por parroquia. Y si hay nuevas, se debe conocer todo. ¿Por qué no se interviene? Ahí hay varias Claro, explicaciones. claro. Una, Es hay fácil de complicidad entender. con las autoridades, hay complicidad con las autoridades, de todos los niveles. Estamos viendo lo que pasa en la provincia del Napo, ¿ya? Que gran parte de las maquinarias incluso provienen de la prefectura, según se dice, ¿ya? Gran negocio, ¿no? Gran negocio Pero por de los supuesto, prefectos, de los alcaldes. y luego dicen que eso están los lobos que están metidos en la provincia de La Suay. ¿Por qué no se combate eso? ¿Ya? Esa es una tarea de las Fuerzas Armadas, proteger el territorio nacional. No necesita decreto ejecutivo, no necesita cambiar la constitución, no necesita una nueva ley. Cumplan Decisión, decisión.
decisión política. Pero ahí hay otro problema, Jaime. No tengo este rato la cifra exacta en la cabeza. El año pasado resulta que nosotros produjimos como 300 millones de dólares en oro. Extraímos, porque no se produce, se extrae, pero se decía que la producción era de 300 millones. Y estamos vendiendo a China 800 millones de dólares de oro. ¿De dónde sale la diferencia? Claro. ¿Ya? Las empresas legales, entre comillas, legales, pero las legales extraen 300 millones y se exportan 800. ¿Por qué? Porque se compra de las ilegales. Las legales son aliadas de las ilegales y hay una alianza perversa. Muchas veces las empresas legales, siempre entre comillas, ¿ya? Alientan a la minería ilegal que luego es combatida y ellos aparecen como los salvadores, los mineros legales. Hay una alianza perversa, una triple alianza de la corrupción y de la explotación inmisericordia de la naturaleza y destrucción de las comunidades. Entre el Estado, las empresas legales y las empresas ilegales propiamente dichas. Esta es la realidad. Y entonces, lo que me preocupa a mí es que la sociedad no se da cuenta de esto y que los grandes medios de comunicación no hablan de estas cosas, la asumen como una cuestión normal. Hay que permitir la minería es responsable, la minería es sustentable ya, y en una serie de situaciones que yo realmente creo que incluso parte de esos grandes medios de comunicación están siendo billeteados por las empresas mineras que comienzan a controlar las universidades. En las universidades comienzan a financiar carreras, proyectos, actividades para conseguir este eco que les favorece. Porque hay que estar claro, hay gente que gana con esto, que son las empresas mineras y sus accionistas, los gerentes de las empresas mineras, los representantes aquí en el Ecuador, los abogados aquí en el Ecuador que están muy prestos a defender a las empresas mineras y algunos técnicos y Bueno, trabajadores. economista, y las empresas mineras también dividen a las comunidades, pues, dividen a las comunidades. Exactamente, ustedes ven eso en la provincia de La Suay, por ejemplo, en el mismo cantón Girón, ¿ya? Ahí hay una parroquia, no me acuerdo este rato el nombre, donde está afincada la minera y donde se ha metido plata y desde donde se está defendiendo a las comunidades. Ese es un caso de violencia a través de la inserción de las mineras que compran a determinados grupos de las comunidades para romper la resistencia a la minería. En otros casos, la violencia fue con la Fuerza Armada y con la policía. ¿Cómo se impuso la minería en la cordillera del Cóndor? Volvemos al proyecto Mirador y al otro proyecto Fruta del Norte. Destrozando las comunidades, destrozando el pueblo. Si hay videos, cómo se destruyó la iglesia y la escuela, borraron el pueblo. Estoy hablando de Tundaime y en Nankín. Hechos concretos, se impuso a sangre y fuego. ¿Cómo se impuso la minería en el Valle Sagrado del Íntac, en la provincia de Imbabura? Con la policía. En la época de Rafael Correa hubo una alianza entre la empresa estatal chilena, la Codelco, y la ENAMI, la estatal ecuatoriana, que es una empresa de papel, que no sé si tienen un par de palas y picos para hacer Ujú. trabajos de minería, Claro. ¿ya? Que ingresaron para romper la resistencia de una comunidad que venía rechazando a las mineras por décadas, primero a los japoneses, después a los canadienses y luego con la fuerza se impuso la minería. Ahora está parada por una serie de decisiones jurídicas muy interesantes y procesos de resistencia en diversos ámbitos que son un verdadero ejemplo. Pero esta es la realidad del Así es. Ecuador en que vivimos. Y Economista, después cambiemos. la gente se queja de por qué se destroza la naturaleza, por qué no Imagínense. hacen algo para proteger la naturaleza. Economista, cambiemos de tema. Le quiero preguntar su criterio, como economista también, sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles eco y extra. El gobierno ya oficialmente manifestó que a fines de este mes, la próxima semana, se incrementa el precio de estos combustibles. ¿Qué pasará en el país? Bueno, habría que hacer una serie de reflexiones al respecto. En primer lugar, incrementar los precios de la gasolina extra y de la gasolina Eco. ecopaís, ¿ya? Es dar paso a un incremento de los costos de la vida
y de la producción, Claro. en un momento en el que la economía ecuatoriana esté estancada. El estancamiento empieza en el año 2015, se agudiza luego con la pandemia y se vuelve mucho más endémica esta situación de estancamiento con la política económica neoliberal de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo, en la que continuó el presidente Daniel Noboa. Este hecho entonces va a provocar lo siguiente: un encarecimiento de la capacidad de compra de muchos sectores de la sociedad, ¿ya? Sobre todo los sectores populares y los sectores de clase media, van a resentir mucho más el incremento del precio de la gasolina. Yo no creo que va a haber un gran proceso inflacionario. No, por una razón muy simple: la economía está estancada, ¿ya? Y además tenemos dolarización, no tenemos capacidad para ampliar la oferta monetaria como queremos si no tenemos dólares de exportaciones, dólares de inversión extranjera, dólares de ayuda internacional, dólares del narcotráfico, que son muchísimos, pero tampoco pueden crecer de la noche a la mañana. No vamos a tener necesariamente un proceso inflacionario. Lo que va a haber es una contracción del consumo, porque una familia a la que le suban el precio de la gasolina y utilice el auto para llevar a los guaguas a la escuela, utilice el auto para que el padre y la madre vayan a trabajar, van a tener que seguir utilizando el auto. Y si Claro. no tienen un incremento en los ingresos, van a tener que restringir el consumo de otras cuestiones. Puede ser algo de diversión o algo de turismo o en la comida. Comida, comida, claro. En lugar de comer, digo usted, una familia de clase media que se puede dar el lujo de comer pollo y carne 3 veces a la semana, comerá una vez a la semana, ¿ya? Y Esto es, entonces, esto es. ¿pero qué es lo que provoca eso? Un menor consumo, ¿ya? Y el consumo es también el motor de la economía. Y entonces la economía no va a crecer, va a seguir estancada. Por el lado de los costos de producción, si usted sube el precio de la gasolina, eso va a impactar muy seriamente en una parte de la cadena de la producción que es el transporte. Muchas empresas subirán los precios en la medida de lo posible. Eso es un hecho, ¿no? Eso es un hecho. Y entonces se va a seguir restringiendo la capacidad de compra de la gente. Y el Fondo Monetario Internacional, que es el que impone esta medida tan propia del viejo Ecuador, lo cual desnuda la falacia del discurso del señor Noboa, que dice que estamos en el nuevo Ecuador, es el viejo Ecuador 2.0, agravado, profundizado. El mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que este año la economía ecuatoriana no va a crecer. Entonces, una medida en el momento en que se toma no adecuada, porque además tenemos recientemente el impacto todavía no adecuadamente procesado del incremento del IVA, que ocasionó lo mismo, incrementó los costos de la vida de la gente. Entonces, es una combinación de decisiones perversas. Ahora, si usted me pregunta, o me pregunta alguien, si estoy de acuerdo en sostener la actual estructura de precios de los combustibles, digo que no, pero no planteo una solución solo pensando desde la vista fiscal, ¿ya? La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué significan los subsidios? ¿Son buenos o malos? Depende. Hay subsidios que pueden ser buenos, hay subsidios que pueden ser malos. Hay subsidios perversos, como el que mencionamos. Entregarle electricidad a 5 centavos el kilovatio hora a la minería es un subsidio perverso. Eso hay que eliminarlo. Entregar, por ejemplo, exoneraciones, beneficios, incentivos tributarios a las grandes empresas y a los grupos más pudientes del país es perverso. Eso hay que revisarlo, ¿ya? Pero en el caso de los subsidios de los combustibles, no solo hay que ver desde una perspectiva fiscal, habría que pensar alguna salida que no golpee a los más pobres. Entonces, el tema es también social, que no vaya a provocar un incremento desmedido de los costos de producción en una economía estancada y dolarizada que puede resentir muy seriamente una pérdida de competitividad. Deberíamos tener un criterio ecológico. Es falso que subiendo el precio de la gasolina extra y Ecopaís estamos dando una medida ecológica. Vuelvo al ejemplo de esa familia, Jaime. Esa familia que lleva a los chicos a la escuela y que lleva el padre y la madre van al trabajo en el auto porque el transporte público no es adecuado o no existe en ese lugar, ¿ya? ¿Va a dejar de consumir gasolina? No, No. porque no hay alternativa, no es una medida ecológica. Tiene que haber algún criterio también
energético, alguna señal clara. ¿Qué es lo que Ahora, estamos? ahora, economista, este golpe, como dice usted, este golpe a la economía, este golpe al bolsillo de la gran mayoría del pueblo, políticamente también será un golpe para las aspiraciones del señor Noboa para una próxima reelección o no. Sin lugar a dudas, y esperaría yo que este rato las personas que van a las urnas tomen conciencia de lo que estamos viviendo. Si este señor, en su calidad de pasante por Carantelet, toma este tipo de medidas, incrementar el IVA, incrementar la gasolina, ¿qué hará cuando esté ya aprobado Firme, por los firme, próximos 4 años, en firme. firme, ya deje de, haya aprendido y sea, ya no sea simplemente un pasante? ¿Se imaginan eso? Entonces pensemos con seriedad lo que estamos teniendo entre manos. Este caballero, este señor, este presidente actual, apuesta a que su popularidad se va a mantener alta porque declaró la guerra al narcotráfico. Si no ha resuelto ni siquiera el tema de la inseguridad, no ha Nada, disminuido. nada. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de este señor que es simplemente un capítulo recargado del viejo Ecuador? Nada. Yo me pregunto. Y entonces son temas que deberíamos ir analizando y deberíamos ir pensando para ir construyendo desde ya alguna alternativa real, sólida, que nos permita nuevamente tener algo de esperanzas, expectativas positivas y no vivir solo angustiados del día a día. Ahora, este pasante, como usted dice, este pasante metió la pata haciendo declaraciones a un periodista norteamericano, hablando mal de algunos mandatarios de la región, y esto también le está pasando factura, economista. Bueno, a nivel internacional ha demostrado el señor que no tiene ninguna experiencia. Recordemos lo que se hizo al inicio de la gestión. Decir que se va a entregar chatarra comprada a Rusia, me refiero al armamento considerado como chatarra, y que Rusia y los Estados Unidos eso podría mandar a Ucrania. Eso provocó inmediatamente una respuesta de los rusos que nos dieron, estate quieto, le dijeron a este muchacho, estate quieto. Bloquearon la entrada de algunos productos de exportación ecuatorianos a su mercado. Creo que fue flores y banano. Fue clarito el mensaje. Aquí las relaciones internacionales hay que manejarlas con criterios claros y precisos. Luego lo que hizo en la Embajada de México es una brutalidad. Eso no tiene justificación alguna, ninguna justificación, porque de ninguna manera se puede atropellar una embajada que está garantizado en el derecho internacional como territorio extraterritorial, es un espacio extraterritorial. Es como que Ecuador hubiera invadido México, exactamente igual, que ahí había una persona sentenciada. Todo puede ser, pero eso es secundario. Lo que se debió haber hecho es establecer un sistema para que esta persona no pueda salir de la embajada. Se quede ahí hasta que se encuentre una salida en el marco de la ley. ¿Ya? Pero lo que se hizo es intolerable. Ecuador pasó a transformarse en gran medida en una suerte de paria a nivel internacional, violando la Embajada de México. Y después quiere atraer inversión extranjera. Muchos inversionistas extranjeros van a decir, si no respetan ni las embajadas, ¿qué va a pasar con algún rato que están molestos con una cuestión que nosotros hemos hecho? Y lo que acaba de hacer con esas declaraciones propias de un inexperto, de creer que se puede reunir una semana con un periodista internacional de uno de los diarios, uno de los periódicos, no es un diario, es un periódico de New Yorker, más respetados en muchas partes del mundo. Es ingenuidad, Ah, torpeza. bien, economista, para concluir esta entrevista, gracias nuevamente por aceptarnos, por sus opiniones para el público cuencano y ecuatoriano que nos escucha, que nos mira. El tema del apagón nacional ayer también es un grave problema, que no sabemos qué es lo que está pasando con el país, porque el gobierno da unas versiones que parecen que no acabamos de entender qué está pasando en el país. Bueno, es una señal de advertencia adicional en lo que tiene que ver con el sector energético, particularmente con la cuestión de la electricidad. Esto es el resultado de la improvisación y del manejo irresponsable propio del dogmatismo. Los últimos gobiernos
a cuenta de tratar de equilibrar el déficit fiscal, dieron paso a lo que conocemos ahora la austeridad. Un austericidio en lo social. La pobreza ha aumentado porque no hay inversión pública, no hay obra pública, no hay generación de empleo, no hay suficiente inversión en educación y en salud. Este año empezó el curso escolar en la costa con más de 63,000 niños, niñas, jóvenes que no pudieron ir a las clases porque no hay una economía que las respalde y además de la inseguridad. Tenemos también el impacto brutal ya en el gobierno de Lasso, ingrata recordación de Guillermo Lasso, de que ni siquiera se cumplían los presupuestos para la seguridad, para dotar de armas, de equipos a la Policía Nacional. No se cumplían porque estaban ahorrando para atender las demandas del Fondo Monetario Internacional, es decir, pagar deuda externa. Y en el gobierno del presidente Daniel Noboa se quitó recursos a la CENACE al finalizar el año 2023 por cerca de 500 millones de dólares, que bien pudieron haber servido para resolver los problemas que no se habían enfrentado en años anteriores, porque había improvisación. El mismo Daniel Noboa es parte de los improvisados. Puso una ministra de Energía que no sabe nada, no es capaz de tener un titular al frente del Ministerio de Energía, le tiene encargado al ministro de Transporte, que tiene Luque, una serie de complicaciones en su cartera, y además es el resultado del dogmatismo, porque detrás de todo esto hay el grito, hay que privatizar el sector eléctrico. Ya está pasando la factura. Improvisación, dogmatismo y austeridad nos están afectando. Lo que vivimos el día de ayer debería aclararse por qué se produjo un apagón en todo el país, pero eso nos demuestra algo. El sistema eléctrico en la actualidad está en una situación de enorme fragilidad. crítica. No se han tomado las medidas oportunamente. Sabíamos de los racionamientos que venían de octubre del año pasado, abril de este año, desde enero del año 2023, Jaime. Y teníamos un plan de acción, mantenimiento de las plantas térmicas, sustitución de algunas plantas térmicas obsoletas, suministro de combustibles en cantidad adecuada y oportuna, inclusive sobre todo para la planta Termomachala, que es la planta térmica más grande del Ecuador. Nada de eso se hizo, existiendo recursos. Y esta es la realidad lacerante de este Ecuador. Y entonces, en este contexto, hay que tomar medidas con una estrategia que tenga que ver acciones de corto, mediano y largo plazo. Pero nada de eso se hace, son parches, son parches. Revisar los precios del Ecopaís y de la gasolina extra es un parche fiscal presionado por el Fondo Monetario Internacional cuando se debía haber tenido una política integral de precios de la energía, combustibles, electricidad y algunos otros ya, pero con criterios sociales, Técnicos. económicos productivos, energéticos, ecológicos, fiscales también. Pero nada, vivimos en el cortoplacismo del viejo Ecuador que ahora se lo quiere presentar como el nuevo Ecuador. Pura propaganda. Este es un gobierno de cartón que se está destruyendo en la medida que se moja y se sigue disolviendo todo el aparataje con el que llegó este señor Noboa casi de casualidad a la presidencia de la República. Bien, gracias al economista Alberto Acosta por su lectura, por sus puntos de vista, economista. Volveremos pronto para que nos siga dando Cuando sus ustedes ideas. quieran, Jaime, para mí es un gusto y un honor. Muchas Buen gracias. día, buen día. Muchas gracias.